Estoy muy agradecido con la escuela por esta gentil invitación para tratar en esta oportunidad acerca de una de las entidades públicas más emblemáticas de todos los tiempos. Estamos hablando de COFOPRI. Si me permiten, he preparado una presentación en la cual se detalla justamente la importancia, así como también la necesidad de su creación en una época, en las décadas de los 80 y 90, en la cual la necesidad de la formalización era muy urgente. A continuación, cabe destacar que el organismo de formalización de la propiedad informal, COFOPRI, fue creado en el año 1996 durante la gestión del gobierno del presidente Alberto Fujimori. Este organismo fue creado mediante decreto legislativo 803, la Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal. Nace como un organismo rector máximo encargado de diseñar y ejecutar de manera integral y comprensiva el programa de formalización de la propiedad a nivel nacional. Inicialmente, como su nombre lo dice y sus siglas también lo señalan, COFOPRI, era la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal. Posteriormente cambia a nombre de organismo, sin embargo mantiene sus siglas comerciales debido a la gran popularidad de su nombre y el reconocimiento obviamente de la población. A la fecha, COFOPRI ha cumplido 24 años de vida institucional y en este trayecto ha logrado alcanzar un total de 2.691.049 títulos inscritos. Este dato según fuente oficial publicada hasta julio del año 2003. Como les iba señalando, COFOPRI nace como un organismo, como una comisión y luego se convierte en un organismo, siendo el sistema único de formalización, dado que anteriormente al año 1996 no existía una sola entidad concentrada que vea el tema de la formalización. Existían múltiples entidades públicas que se encargaban de hacerlo. Es así que el Congreso de la República en el año 1995, mediante ley 26557, delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias. Entre dichas materias se encontraban las competencias y procedimientos relacionados con la adjudicación, saneamiento físico legal, titulación y habilitación urbana, otorgándole el Congreso al presidente de la República las facultades por un plazo de 120 días para que logre solucionar este problema social. Es así que nace el organismo especializado COFOPRI, como lo señalé anteriormente, como un organismo encargado de diseñar y ejecutar un programa nacional de formalización, que incluya no solamente el reconocimiento y la adjudicación a sus propietarios, sino también el saneamiento físico legal, la habilitación urbana y el registro de la propiedad predial de esta población de menores recursos. Como les iba señalando, anteriormente al año 1996 existían muchas dependencias e instancias de las municipalidades provinciales, así como también el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Vivienda, la Superintendencia de Bienes Estatales y ENACE, que eran las entidades que se encontraban tratando de alguna manera la competencia de formalización a nivel nacional. Todas estas entidades señaladas tuvieron que entregar y ajustar sus actividades y ajustarse a las directivas que dictaba COFOPRI. Es decir, todo el acervo documentario tuvieron que trasladarlo y unificarlo en una sola entidad. La situación existente antes de la existencia de COFOPRI determinó justamente la necesidad de su creación, por cuanto en la década de los 80 y 90 la propiedad predial constituía, como hasta ahora también lo es,
la mayor parte de los activos de los peruanos de menores recursos. Sin embargo, no podía ser utilizada en el mercado legal peruano por carecer de un título debidamente registrado que le confiera un valor de intercambio. Los procedimientos vigentes que debían cumplir esta mayoría de peruanos para titular y registrar sus activos constituía un régimen muy discriminatorio, toda vez que los obligaba a perder horas hombre, mucho tiempo y mucho dinero en la burocracia existente para tratar de formalizar lo que era su posesión y convertirlo en propiedad. Los títulos otorgados por los procedimientos vigentes hasta el año 1995 carecían de valor suficiente para movilizar créditos e inversiones en servicios básicos sostenibles. Sin acceso a esta formalización de sus activos principales, la mayoría de los peruanos no podía beneficiarse plenamente de la nueva política económica que justamente había sido implementada a raíz de la adopción de la Constitución Política de 1993, que incluyó en su modelo económico la estabilización de la moneda, la privatización, con un modelo de economía social de mercado. En efecto, la Constitución Política de 1993 señala expresamente en su artículo 58 que la iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen de economía social de mercado, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción, de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Es importante señalar también que la mayoría de los peruanos, al no contar con este acceso legal efectivo para formalizar, acudían a un sistema de acceso extralegal, es decir, las invasiones. Atentando con estas invasiones informales, valga la redundancia, contra la seguridad de los pocos vecinos o pobladores que ya habían logrado de alguna forma formalizar su propiedad, que eran muy pocos, ponían en riesgo a ellos y además se propiciaba la apropiación ilícita masiva de los servicios públicos de agua y luz eléctrica. Frente a esta necesidad de los peruanos de menores recursos de acceder al mercado formal y legal, se crea pues este sistema único de formalización de la propiedad en el año 1996, que permitió la incorporación de los activos de este gran número de peruanos a una economía social de mercado para que puedan ser identificados, ubicados y representados en instrumentos de aceptación universal, regidos en un marco institucional legal que facilite su intercambio. Hasta la primera mitad de los años 90, miles de peruanos se instalaron, como les señalé hace un rato, en terrenos en forma extralegal, es decir, invasiones. No contaban con una adecuada documentación, vivían en medio de la precariedad, la informalidad obviamente, y todo ello como consecuencia de muchos factores, no solamente el tema de la situación económica en el país, sino también por el periodo de violencia terrorista que motivó que muchas personas de provincias migren hacia Lima, generando pues esta falta de vivienda para dichas familias que lograron venir masivamente a raíz de estas situaciones y estos factores que determinaron la migración. En ese contexto, en el año 1996, se crea COFOPRI. COFOPRI nace para poner fin a esta problemática descrita anteriormente y asimismo para contrarrestar las deficiencias propias del Estado en implementar programas sociales que hasta la época no habían surtido efecto ni con eficacia ni con eficiencia. Entonces, según el libro, por ejemplo, del economista Hernando de Soto, El otro sendero de ese libro, señala que antes de la creación de COFOPRI existía una pérdida de horas hombre increíble para poder formalizar una propiedad. Exactamente señala él en su libro que
Para formalizar un terreno era necesario aproximadamente un tiempo de 43 meses y 207 trámites administrativos. Pasos. Paso 1, paso 2, hasta el 207. Tardándose 43 meses, pasando por 48 oficinas públicas. 48 oficinas públicas distintas, toda una pérdida de tiempo y dinero que reflejaba en esa época un costo aproximado de $2.146. Al tipo de cambio, ustedes ya sacarán sus propias conclusiones. Eso costaba, esa odisea costaba a un peruano de menores recursos poder formalizar su posesión y convertirla en una propiedad. Por lo tanto, cuando se crea COFOPRI, inmediatamente estas 48 oficinas públicas descentralizadas distintas se convierten en un sistema único que consolidó todos los trámites en uno solo. Y lo que se tardaba 43 meses y 207 pasos administrativos se convirtió a un periodo máximo de 2 meses en sus inicios. Luego ya fueron un poco más tardaron un poco más en los trámites, pero en los inicios, en los primeros 4 años de vida institucional, se logró la meta de reducir de 43 meses a 2 meses, logrando con éxito, con eficiencia y eficacia, titular, es decir, formalizar las propiedades informales. A partir del año 2001, COFOPRI actúa como un órgano asesor técnico de las municipalidades en materia de formalización. Ya son funciones posteriores que han ido dándose en el tiempo. Posteriormente, también, como les decía, en el año 2006 se estableció un régimen temporal extraordinario para que se formalicen las posesiones informales urbanas, no solamente las rurales, sino la competencia fue ahora a partir del 2006 para las habilitaciones urbanas. Me refiero a las posesiones informales urbanas a nivel nacional por un periodo de 3 años. Esto se fue ampliando mediante distintas leyes, ley 29.320, ley 29.802, 30.515, pero finalmente la ley 30.711, publicada en diciembre del año 2017, establece que COFOPRI va a tener la ampliación de plazo para poder continuar con las labores de formalización de la propiedad predial urbana hasta el 31 de diciembre del año 2021. Ahora bien, cabe precisar que COFOPRI recién desde el año 2016 se convierte en un órgano público descentralizado adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. COFOPRI es una persona jurídica de derecho público que tiene autonomía técnica, administrativa, económica, financiera y maneja su pliego, constituye un pliego presupuestario. En el ejercicio de sus funciones, actúa como órgano rector máximo encargado de diseñar y ejecutar de manera integral, comprensiva y rápida el programa de formalización de la propiedad, así como también el mantenimiento de toda la formalidad a nivel nacional, centralizando las competencias y tomando las decisiones con esta finalidad. Dentro de la página web institucional de COFOPRI se puede apreciar que una de las funciones más importantes es justamente su función general, que es diseñar, normar, ejecutar y controlar todo el proceso de formalización de la propiedad predial, su mantenimiento en la formalidad, comprendiendo el saneamiento físico-legal, la titulación, la formulación del catastro predial, no solamente en el ámbito urbano y rural también, sino también transfiriendo conocimientos y capacidades a los gobiernos regionales y locales. Dentro de las funciones específicas que están detalladas debidamente en la página web, se señalan la planificación, planificar, normar, dirigir y ejecutar el proceso de formalización de terrenos ocupados por posesiones informales, centros urbanos informales, mercados públicos informales y toda aquella otra forma de posesión que requiera ser formalizada. Asimismo,
planifica, norma, dirige y ejecuta otros procesos especiales de formalización de la propiedad predial, tales como los programas de vivienda del Gobierno Nacional, urbanizaciones populares, privatización de mercados privados, procesos de declaración de la propiedad por prescripción adquisitiva de dominio. Esto es, la prescripción adquisitiva consiste en el paso del tiempo, de manera pacífica y cumpliendo cierta cantidad de años, uno logra convertir su posesión en propiedad, así como también la regularización del trato sucesivo. Además de las acciones de formalización, saneamiento físico legal y titulación de comunidades nativas, también lo hace con las comunidades campesinas. Esto último en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Pesca. Finalmente, dentro de las funciones principales y específicas, COFOPRI efectúa el levantamiento, la modernización, la consolidación, la conservación y la actualización del catastro predial. Como le señalé en el inicio de la presentación, COFOPRI ha cumplido 24 años de vida institucional. En estos 24 años, desde el año 1996 hasta el año 2020 en el cual nos encontramos, se han logrado inscribir la cantidad de 2.691.049 títulos. Este dato es importante por cuanto, si ustedes podrán apreciar, en los primeros 4 años se logró una cifra muy importante con respecto a estos 2.600.000 y tanto. ¿Por qué? Porque uno de los exfuncionarios gerentes de operaciones de COFOPRI, que inició justamente en el año 1996 liderando esta comisión que luego se convierte en organismo, es el reconocido académico Fernando Cantuarias Salaverry. Fernando señala literalmente lo siguiente. Si me permiten, voy a tomar lectura exacta de lo que dijo. Luego, esto lo dijo cuando se cumplió los 20 años de vida de COFOPRI. Se le entrevistó y señaló: cuando empezamos con COFOPRI encontramos que había un problema enorme con la titulación. Era malsana. Entonces dijimos, antes de empezar a crecer en términos de atacar la informalidad, vamos a atacar el principal cuello de botella, que es las invasiones. Entonces generamos un modelo para enfrentar esa informalidad que hasta hoy se mantiene porque fue exitoso y logramos titular 1.200.000 predios en 4 años. Es decir, si ustedes sacan su línea, en los primeros 4 años de vida institucional, desde 1996 hasta el año 2000, se titulan 1.200.000 predios. Y la titulación a nivel nacional, al día de hoy, 24 años han pasado, pero 20 años después de los primeros 4 años, se ha logrado un total de 2.691.049, que ya incluyen y comprenden al 1.200.000 de los primeros 4 años. Es importante ese dato para ver el énfasis y la eficiencia en los primeros años de este programa, de este organismo que nació como una comisión temporal. Actualmente también tenemos que existe un gran número de entidades públicas que ocupan terrenos que no se encuentran saneados. Entonces es necesario, aprovechando que el nuevo Congreso va a ser elegido en abril del próximo año 2021, que este Congreso pueda ver esta necesidad nacional, que ya no se trata de un tema de un partido político en particular, se trata de una necesidad nacional que toda aquella entidad pública deba estar ocupando un lugar que esté debidamente saneado, que cuente con el saneamiento físico y legal. Es necesario esta propuesta legislativa para poder solucionar esta situación. Como lo señalé hace unos instantes, régimen temporal para que COFOPRI pueda continuar con formalizar la propiedad de predios urbanos, acaba el año 2021, el 31 de diciembre. También es necesario que el Congreso nuevo del año 2021, que será elegido, tenga bien tratar esta situación para ver y analizar si continúa o no este régimen temporal, que tiene fecha de inicio y fecha de fin. Ahora bien, la formalización como tal, para que pueda darse,
tiene que darse con ciertas condiciones y requisitos que tienen que cumplir los pobladores para lograrlo. Existen al respecto factores externos que impiden esta formalización y que no van a lograrse, por ejemplo, si es que existen problemas judiciales entre los familiares o miembros de una misma familia o familias que están tratando de lograr una formalización de una posesión que tienen durante muchos años. Otro problema para la formalización es que muchas veces estas familias invaden o bueno, ocupan extralegalmente terrenos que han sido declarados zonas de riesgo por la autoridad y que es evidentemente público que son zonas de riesgo, pero por una necesidad extrema y por un tema social no tratado eficientemente por muchos años por el Estado, es que permiten las autoridades municipales principalmente que invadan estas zonas de riesgo que no deberían serlo. Entonces COFOPRI no va a poder formalizar en estos terrenos considerados en esa situación. Asimismo, tampoco puede formalizar cuando dentro de los requisitos no se ha cumplido con una cierta antigüedad de posesión, y tampoco se puede formalizar cuando se trata de una posesión de una propiedad privada, por un tema de seguridad jurídica y de protección a los propietarios, justamente no puede darse de otra forma. Entonces, como vemos, que la importancia de su creación desde hace 24 años, COFOPRI ha creado un nuevo mecanismo institucional en el Perú, que ha permitido que la propiedad predial de los sectores informales y de menores recursos se pueda convertir en activos líquidos. Con ello han podido integrarse al mercado legal, han podido ser objeto de transacciones, han podido incrementar el valor de su propiedad y han posibilitado a los propietarios el acceso a los servicios básicos de infraestructura, agua, luz, teléfono incluso. Entonces, como vemos, esta creación de este organismo, de esta comisión que se convierte en organismo, ha sido sostenible en el tiempo. En los primeros 4 años fue muy abrumador, con 1.200.000 de titulaciones, 1.200.000 titulaciones, y ha logrado que todas estas familias, más de 2.600.000, puedan convertir su propiedad en un activo líquido, porque han logrado ser objeto de transacciones, han podido ser sujetos de préstamos bancarios, acceso crediticio, han podido lograr una infraestructura con lo que implica servicios básicos de saneamiento, y ello ha generado incluso herencia para sus familiares y construcciones posteriores de más pisos, etcétera, como conocemos a nuestra idiosincrasia nacional. Ahora bien, como les iba señalando, el trabajo de COFOPRI ha sido muy importante durante estos 24 años de vida, y cabe precisar que los técnicos que realizan la labor de ir al campo son aquellos que constituyen la primera línea de trabajo y son reconocidos por todos los pobladores. Ellos llegan con sus sistemas de medición, con sus equipos, con sus cascos, su EPP del equipo de protección personal, su chalequito distintivo que representa a la institución y el logo de COFOPRI, que no ha sido cambiado durante estos 24 años, y visitan todos los rincones más extremos del Perú. Es así que han llegado donde las mismas autoridades habían abandonado a los pobladores durante décadas. Entonces, los trabajadores de COFOPRI son muy reconocidos a nivel nacional, y no tiene precio pues ver la felicidad de los pobladores cuando logran un título. Si me permiten, en esta PPT ustedes pueden apreciar cara de felicidad de estas poblaciones cuando reciben un título, ¿no? Es importante, eso no tiene precio. Y con los años han ido pasando y los gobiernos posteriores también han ejecutado este programa, no como al comienzo, pero sí lo vienen haciendo. Y es importante justamente este tema, porque los propios gobiernos posteriores a la creación de COFOPRI han reconocido expresamente la importancia en el desarrollo del país de COFOPRI.
Por ejemplo, en la memoria anual del año 2016, eh, es decir, 20 años después de su creación, aparece publicada en la página web de COFOPRI que la dirección ejecutiva de aquel año, por motivo de cumplirse los 20 años de la vida de COFOPRI, expresó en su presentación una frase muy importante y que reconoce la labor de COFOPRI. Dijo: COFOPRI nació para cambiarle el rostro al Perú cuando se encontraba sumergido en la informalidad. Literalmente señaló: 2 décadas desde que se inició uno de los proyectos que ha sido determinante en el desarrollo del país, porque COFOPRI nació para eso, para cambiarle el rostro al Perú. Aquí debemos empezar por el principio. En 1996 el país se encontraba sumergido en la informalidad. No es una exageración, es la constatación de una realidad que nos ponía en una situación comprometedora, ya que millones de peruanos vivían sin ninguna certeza de su propiedad, lo cual provocaba lógicamente que el mercado inmobiliario estuviese prácticamente paralizado. Es entonces que COFOPRI responde a esa necesidad con un trabajo cabal, de carácter eminentemente técnico. La entonces Comisión para la Formalización de la Propiedad Informal inició su labor sin precedentes en la historia de nuestro país. Predio por predio, casa por casa, familia por familia, las brigadas de esta naciente institución llegaron a todos los rincones donde la formalidad era solo una idea para convertirla en una realidad. Al reconocerse los derechos de propiedad de los poseedores de los asentamientos humanos, de los centros poblados, de las asociaciones de vivienda, entonces entraron, como les dije hace unos momentos, al mercado legal al convertir sus activos, mejor dicho, al convertir sus propiedades en activos líquidos. 20 años después seguimos trabajando para que cada vez más peruanos vivan en un territorio ordenado y seguro. La formalidad se ha convertido en el punto de partida para el desarrollo de millones de familias. COFOPRI ha acompañado este proceso con profesionalismo, responsabilidad y visión de país. Importante que COFOPRI ha sido pues reconocido no solamente por posteriores gobiernos, sino también por el Banco Mundial y por organismos que entregan premios en determinadas categorías de nivel nacional. Por ejemplo, el Banco Mundial en el año 2010, exactamente en octubre, envió una delegación, una comisión de funcionarios del Banco Mundial que trataron reuniones con COFOPRI, y en una de ellas el director de aquel momento señaló, literalmente dijo: en el Banco Mundial estamos muy orgullosos de apoyar al gobierno del Perú y lograr resultados firmes con la formalización de estas comunidades a través de COFOPRI. El Banco Mundial siempre ha tenido claro cuál es esta función de desarrollo del país de COFOPRI. Asimismo, en septiembre del año 2014, COFOPRI recibió el reconocimiento Buenas Prácticas en Gestión Pública, recibido por parte de Ciudadanos al Día, esto en la categoría de transparencia y acceso a la información. Como verán, COFOPRI tiene una vida institucional de 24 años en forma sostenible y ha logrado pues convertirse en uno de los motores más importantes que partió del modelo económico de la Constitución del año 1993, justamente con el modelo de economía social de mercado que permite el desarrollo sostenible y paralelo, no solamente de lo económico, sino también de lo social, que justamente lo social era el tema del problema de las invasiones, de las ocupaciones extralegales. Al permitir la formalización con esta única entidad, consolidando toda la documentación, todos los pasos administrativos, ya no en 48 o 43 entidades públicas, sino solamente en una sola, es que se logró darle un valor social para que el posesionario, al tener ya su derecho de propiedad inscrito y titulado, esté más tranquilo. Al estar más tranquilo y estar menos estresado, está más feliz. Al estar feliz, lo hace
un mejor ciudadano, porque la casa que construyó con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, y durante muchos años de sacrificio y esfuerzo, de pasar condiciones difíciles, sin servicios básicos, ha logrado ser, luego de ello, propietario en un documento que representa todo ese sacrificio. Logra ser objeto de transacción, puede incluso lograr la sucesión o la transferencia a sus hijos, es decir, una herencia, o a terceros, logrando transacciones económicas importantes que dan movimiento al tema económico y al tema inmobiliario. Estos 24 años han pasado y la entidad sigue trabajando para que cada vez más peruanos vivan, como lo señalé hace un rato y lo señaló también uno de los directores ejecutivos que trabajó en gestiones pasadas, para vivir en un territorio ordenado y seguro. Yo quiero agradecerles mucho por haber tratado este tema. También fui funcionario, soy ahora exfuncionario de esta entidad, con mucho orgullo lo digo, porque considero que como funcionarios públicos servir es nuestra mejor muestra de querer a nuestro país, y por eso entidades como esta deberían haber muchas más. Y nada, yo quiero simplemente manifestarles que COFOPI esperamos que dure mucho más hasta que logre satisfacer la brecha que existe a nivel nacional, que todavía muchos pobladores no han sido beneficiados, y pronto esperemos que lo sean. Muchas gracias a la escuela por esta oportunidad. Hemos tratado muy brevemente la reseña histórica y la importancia económica y social de COFOPI desde su creación hasta la fecha. Y nada, simplemente despedirme y agradecerles, y quedamos atentos a una próxima oportunidad. Muy buenos días o muy buenas tardes.